Parroquia de Santa María de la Asunción, Huamustitlán, Guerrero, México. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. Sábado 21 de agosto, 20ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura del libro de Ruth. Tenía Noemí, por parte de su marido, Elimelec, un pariente de muy buena posición llamado Boz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores. Ella le respondió: ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo que, para suerte de ella, pertenecía a Boz, el de la familia de Elimelec. Boz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo: ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Boz le respondió: me han contado todo lo que, después de la muerte de tu marido, has hecho por tu suegra, cómo has renunciado a tu padre y a tu madre, y a la tierra en que naciste, y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Boz se casó con Ruth, se unió a ella, y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 127. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el hombre que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el hombre que teme al Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Vamos a buscar todos San Mateo, capítulo 23, versículo 1, que es la lectura del día de hoy, que vamos a meditar. Ustedes han escuchado que hay hermanos que dicen que a los curas no hay que llamarlos padres. ¿Sí lo han escuchado? Hay personas que dicen: no llamen padre a los sacerdotes. ¿Por qué los católicos llaman padre a los curas, a los padres? ¿Por qué? Si la Biblia enseña en San Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguiente, que a nadie hay que llamar padre. Vamos a escribir la cita bíblica, vamos a ver si eso es verdad. ¿Por qué nosotros los católicos llamamos padre a los sacerdotes? A ver, ¿está mal que los católicos llamemos padre a los sacerdotes? ¿Es verdad lo que dicen los protestantes, que a nadie sobre la tierra podemos llamar padre? ¿O será que los protestantes están mal interpretando, mal entendiendo la palabra de Dios? ¿O será que los protestantes están tergiversando el mensaje de la palabra de Dios? Vamos a buscar la Biblia todos y vamos a abrir San Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Presten atención lo que dice la Biblia, escuchen. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Esto es para la gente que anda comentando, que anda diciendo, y esto es para los discípulos, para los católicos, que a veces le pasa lo de Kung Fu por haber escuchado a los protestantes. ¿Qué les decía? Oigan, Les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés, en el lugar de la enseñanza, en la cátedra de Moisés donde se dan las leyes, donde se dan las normas, en la cátedra de Moisés, el lugar donde se predica, donde se enseña, donde se exhorta, donde la gente preparada se colocaba, se han sentado los escribas y los fariseos. Oigan, Haced pues y observar todo lo que os digan. Miren, observen y hagan lo que ellos les digan, pero no imitéis su conducta. la conducta, las acciones que ellos hacen, no lo repitan, no lo hagan. La forma de hablar es muy linda y muy bonita, pero la forma de actuar es incoherente con lo que dicen. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios?
que los escribas y los fariseos para hablar, para decir, para comentar eran número uno, eran eruditos, eran personas bien habladas, eran personas inteligentísimas, que los escribas y los fariseos a la hora de decir y de enseñar eran buenos, pero a la hora de hacer eran malos, no repetían lo que hacían, lo que decían. Escuche. Porque dicen y no hacen. Dicen una cosa y salen haciendo otra. ¿Conoces alguna persona así? Que dice una cosa y termina haciendo otra. ¿Conoces alguna persona así? Que con los labios, es una hermosura de persona. Que con los labios a la hora de hablar, no es solo Maximito. Que cuando le toca hablar, no es una belleza. Mire, es una persona encantadora. Es una persona que con solo decir las cosas convence, pero a la hora de hacerlas no las hace. Dicen una cosa y hacen otra. Jesús está reprochando la actitud de los escribas y de los fariseos. Jesús está reprochando la actitud de aquellos que se decían pasar por jefes y daban un mal ejemplo. Escuchen, oigan. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente. Atan cargas pesadas. Dicen cosas muy pesadas para la gente. Hagan esto, hagan aquello. Lo atan a la carga, a la espalda de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. No hacen, no imitan, no repiten lo que dicen, no quieren mover la carga. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que repetir esto, tienen que repetir aquello, pero no quieren ni con el dedo mover nada. Oigan, escuchen. Todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres. Todo lo hacen por apariencia. Y entonces Jesús estaba hablando, Jesús estaba enseñando y se dio cuenta que los escribas y los fariseos se lo daban de importantes, que querían los mejores puestos, que querían lo maximito, y fue detallando todas sus acciones. Todo lo hacen para que la gente los vea. Oigan. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Las filacterias, se colocan la ley por todos lados, se las vuelven más anchas para escribirse citas bíblicas. Oigan. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes. Se está refiriendo a los escribas y a los fariseos. Les gusta ocupar el primer lugar en todo. Oigan. Y los primeros asientos en las sinagogas. Y miren en qué contexto Jesús va a decir: no llames a nadie padre, a nadie maestro. Jesús nos va a enseñar en su palabra que hay personas que se creen más importantes que Dios, que hay personas que se creen más significativas que Dios, que hay personas que se creen los padres, los maestros, los eruditos. Lo que ellos dicen es palabra de Dios. Y miren lo que va a decir Jesús, escuchen. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Que la gente los llame rabí o maestro. Cuando Jesús dice no llames a nadie padre sobre la tierra, se está refiriendo a los escribas y a los fariseos que les gustaba, que les encantaba ocupar los asientos de honor, que les gustaba y que les encantaba que la gente los saludara, que les gustaba y que les encantaba ocupar los primeros puestos. Los escribas y los fariseos les gustaba y les encantaba que la gente los aplaudiera, que los colocara por encima, que quitaran a Dios y lo colocaran a ellos. Eso es lo que Jesús enseña, que a esos sinvergüenzas no hay que llamarlos padres. Oye, cuando Jesús se da cuenta que a los escribas y a los fariseos les gusta todo lo más bonito, lo más importante, ser lo maximito, Jesús dice: a ellos no lo llamen maestros. La gente le dice maestro, pero esos no son ninguno maestro. Y entonces va a ver usted que la palabra de Dios no se refiere a los sacerdotes, a nosotros como sacerdotes. Se refiere a los escribas, a los fariseos, que les gustaba que le dijeran así. Escuchen. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Ustedes no se dejen llamar rabí. Cuando Jesús mira que los rabí, que los maestros, que los padres que habían en ese tiempo eran aquellas personas prepotentes, groseras, altaneras, dijo: no dejen que nadie los llame rabí. ¿Se está refiriendo a los sacerdotes actuales? No, se está refiriendo a que los escribas y los fariseos les gustaba lo mejor,
les gustaba ocupar los primeros puestos, les gustaba la prepotencia, la grandeza. Y Jesús dice, no dejen que nadie los llame rabí. Oigan, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Segundo, Ni llaméis a nadie Padre vuestro. no llamen a nadie Padre nuestro. A nadie sobre la tierra llamen Padre. Y es aquí donde los protestantes se confunden. Y es aquí donde hay católicos que también les pasa lo de Kung Fu, se confunden. Y dicen, si la Biblia dice no llamen a nadie Padre sobre la tierra, si la Biblia enseña que no hay que llamar a nadie Padre, entonces ¿por qué yo le digo al cura Padre? ¿Cómo le decimos los católicos al sacerdote? Pues Padre. Y entonces vienen los protestantes a llenarnos la cabeza de piojo y a leernos esto. Escuchen de nuevo. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra. No llames a nadie Padre nuestro en la tierra. Ahora, si la Biblia dice que no debemos llamar a nadie Padre sobre la tierra, ¿por qué los católicos llamamos Padre a los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros llamamos Padre a los sacerdotes y la Biblia dice no llames a nadie Padre? Hoy se lo vamos a explicar, hoy se lo vamos a enseñar. Vamos a darle algunos datos bíblicos por qué nosotros no estamos pecando si decimos Padre al sacerdote. Cuando la palabra de Dios dice no llames a nadie Padre, significa, escuchen bien, que nadie puede quitarle el lugar a Dios. Lo dice Jesús en San Mateo 6:9. Cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. A nadie sobre la tierra, ustedes y yo le podemos decir, Padre nuestro. A nadie sobre la tierra, ustedes y yo le podemos decir, Padre nuestro, no Señor. A nadie le podemos decir que es nuestro creador. Por lo menos estas teorías de la evolución, que el hombre viene del mono y que somos hijos del mono, que somos hijos de una explosión, que somos hijos del maíz. No podemos decirle a nadie Padre. No podemos llamar a la gente Padre. A nadie podemos llamar Padre. Cuando queramos quitarle el lugar a Dios, a eso se refiere la palabra de Dios. Miren, Jesús mismo, que llegó a decir, no llamen a nadie Padre sobre la tierra, Jesús mismo viene a decirnos a nosotros, Jesús viene a decirnos a nosotros que debemos honrar al papá y a la mamá. Jesús mismo viene a decirnos a nosotros que debemos tener un papá y una mamá. Cuando uno se está escribiendo en la escuela, le preguntan, a ver, el nombre de su papá. Ah, entonces según la Biblia no podemos llamar a nadie padre, usted no puede tener papá. Los evangélicos tienen papá. Y le dicen al papá padre o papá. Es que eso es diferente. Dice la palabra de Dios que no llames a nadie Padre. Vamos a buscarlo en San Lucas capítulo 18, versículo 18. Escuchen bien, Jesús dice que tenemos un papá, que debemos respetarlo. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Oigan, le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. A ver, si Jesús que enseña en San Mateo 23:1 y siguiente, no llames a nadie sobre la tierra Padre. Si Jesús dice que a nadie llame Padre, ¿por qué el mismo Jesucristo viene a decirnos, honra a tu padre y a tu madre? Es ahí donde los evangélicos le pasa lo de Kung Fu, se confunden. Dicen, no hay que decirle al cura Padre, porque la Biblia dice, no llames a ningún hombre Padre sobre la tierra. Está bien, entonces explícame cómo Jesús dice que debemos honrar al papá. Honra a tu padre y que debemos honrar a la mamá. ¿Cómo llamas tú? Y le hago la pregunta.
¿Cómo llama usted a la persona que te engendró? ¿Cómo llama usted a la persona que te está criando? ¿Cómo llama usted al esposo de su mamá? ¿Cómo lo llama? Y entonces, ¿por qué los protestantes llaman a sus progenitores padres si la Biblia dice que no llames a nadie padre? ¿Se dan cuenta cómo se confunde? ¿Se dan cuenta cómo engaña? Cuando la palabra de Dios dice no llames a nadie padre, significa que ninguno le tiene que quitar el lugar a Dios. Y los escribas y los fariseos se creían los papaupas, los padres, los creadores, los que hacían y los que fabricaban leyes. Se creían más perfectos que Dios. Y Jesús dijo, no, a ellos no los llamen padre, no los llamen así, porque ellos se creen pero no lo son. Y entonces Jesús enseña, honra a tu padre y a tu madre. Nos enseña que ustedes y yo tenemos un padre. Efesios capítulo 6, versículo 1. San Pablo da una recomendación a los hijos. Vamos a escribirlo ahí en los comentarios. Efesios 6.1 enseña que los hijos deben honrar, respetar, amar al papá y a la mamá. Y entonces, ¿cómo queda aquella cita bíblica que dice, no llames a nadie padre sobre la tierra? ¿Significa que usted no le puede decir a nadie papá? No. Significa que nadie le puede quitar el lugar a Dios como Padre, como Creador, como Hacedor. Vamos a leerlo, escúchenlo, paren la oreja, óiganlo. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Obedezcan a quién? A vuestros padres. A sus padres, a vuestros padres. San Pablo entonces también era un desobediente. San Pablo entonces tampoco le hacía caso a Cristo, porque San Pablo llegó a decir que los hijos deben obedecer a los padres, que los hijos deben hacer caso a los padres, que ustedes y yo tenemos padres. Cuando la Biblia dice no llames a nadie padre sobre la tierra, yo creo que le quede claro en este día, no significa que ustedes y yo no podemos tener un papá, una mamá, que ustedes y yo no podemos llamar al sacerdote padre, no se trata de eso. Se trata de que ustedes y yo no podemos quitarle lugar a Dios por dárselo a un mortal. No podemos decir, mi descendencia, yo vengo del mono, mi padre, mi creador es el mono, eso está mal. Mi padre, mi creador es una explosión, eso está mal. No llames a nadie padre, creador. Mi padre y mi creador es fulano de tal. No. Efesios dice, hijos obedezcan a sus padres. Miren cómo lo dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Nos enseña que ustedes y yo tenemos padres terrestres. Que ustedes y yo tenemos padres aquí en la tierra. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Además, teníamos a nuestros padres terrestres. En la carta a los Hebreos, el autor a la carta a los Hebreos nos enseña que teníamos nuestros padres terrestres. El sacerdote es el padre en la tierra, es un padre. Es alguien de la tierra, al igual que su papá, que su mamá. ¿Y cuál es la función del papá? Pues corregir, educar y enseñar. Miren, hay unos padres que son terrestres, papá y mamá, escuchen. ¿Sí? Siga. Además teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían. Eso es lo que hace papá y mamá, escuchen, corregirnos. Y les respetábamos. Y lo respetamos y no pecamos por tener un papá y una mamá. Cuando el protestante dice, a nadie llame a padre sobre la tierra, pregúntele, ¿usted tiene papá? O pregúntele, ¿cómo se llama su papá? Y cuando le diga, mi papá se llama fulano, dígale, si la Biblia dice que no hay que tener padre, ¿usted por qué tiene papá? ¿Por qué le dice papá a su papá? Nos corregían, oigan. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Y entonces nos enseña que hay un Padre de los Espíritus, un Padre eterno, un Padre creador, un Padre hacedor, y ese Padre es Dios. La Biblia dice, no llames a nadie Padre, y significa que el lugar de Dios no se lo podemos quitar. Una cosa es el Padre de la tierra, y una cosa es el Padre del cielo.
Una cosa es el papá que nos engendró, que nos educa, que nos corrige, y una cosa es el Dios, el creador del cielo y de la tierra, es nuestro Señor. No llames a nadie Padre en la tierra, significa que usted el lugar de Dios no se lo puede quitar al Señor. No puede decir, yo vengo de una generación robótica, a mí me crearon los robots, a mí me crearon las moléculas, a mí me creó el maní, el maíz, me crearon los monos. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y miren cómo San Pablo en la carta al Filemón, en el capítulo 1, versículo 10, Filemón, vamos a escribirla aquí en los comentarios, la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 10, San Pablo nos enseña qué es un sacerdote, o por qué nosotros le decimos padre a los sacerdotes, o por qué a los curas nos dicen padre. Filemón capítulo 1, versículo 10. Filemón nos va a enseñar por qué nosotros llamamos a los sacerdotes padres. Te ruego en favor de mi hijo Onésimo. Pablo escribe que tiene un hijo y lo llama Onésimo. Y si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 32, usted se va a dar cuenta que Pablo no era casado. Pablo en Filemón, no pierda Filemón 1:10, miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. Me gustaría verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. La mujer soltera, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa de cuerpo y de espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo. Solo pretendo que accedáis a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Si alguien teme fallar a la conveniencia respecto de su doncella, por estar en la flor de la edad y cree que conviene actuar en consecuencia, puede hacer lo que quiera, no peca, cásese. Pero si alguien sin presión alguna y en pleno uso de su libertad ha tomado una decisión firme y bien pensada, y está resuelto interiormente a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella actúa bien, y el que no se casa actúa mejor. El que no se casa actúa mejor. Oigan, la mujer está obligada a su marido mientras él viva, pero... Y van dando las recomendaciones del matrimonio. Pablo no se casó, y Pablo da recomendaciones del matrimonio. Dice, el hombre casado se preocupa de las cosas de su esposa, de cómo agradar a su esposa. El no casado se preocupa del Señor. Pero nunca usted encontrará en la Biblia que dice San Pablo se casó. San Pablo no se casó. Y Filemón, capítulo 1, versículo 10, escuchen lo que dice, que él engendró un hijo. Pero Pablo no se casó. Pablo no tuvo hijos. ¿A qué hijo se refiere? Escuchen. Te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas. Y dice, yo engendré en la cárcel un hijo. Yo engendré entre cadenas un hijo. Y se llama Onésimo. ¿Cómo lo engendra? A ver, ¿cómo el sacerdote engendra a los hijos para Dios? ¿Cómo el sacerdote se hace padre? Pregunta de examen. Oído al tambor. ¿Cuál es el sacramento mediante el cual el sacerdote engendra hijos para la iglesia? A ver, respóndame. Pablo engendró un hijo en la cárcel. ¿Cuál es el sacramento por el medio del cual ustedes y yo somos engendrados para la iglesia? ¿Nos hacemos hijos de la iglesia? San Pablo dice, yo engendré un hijo. ¿Cómo nosotros los sacerdotes, cuál es el sacramento que la iglesia nos da para engendrar hijos para Dios? Dice San Pablo, yo engendré un hijo en la cárcel y se llama Onésimo, entre cadenas, preso, ahí lo engendré. El sacramento mediante el cual el sacerdote engendra hijos en la iglesia, hijo de Dios, es el bautizo. Es el bautizo.
A través del bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios, hijos de la iglesia. Entonces San Pablo nos enseña que hay un Padre terreno, que hay un Padre terreno al que hay que obedecer. Y Jesús dice, honra a tu padre y a tu madre. Que hay un Padre de los espíritus, ese Padre es Dios. Y que Él se hizo Padre y engendró a Onésimo en la cárcel, ese es un Padre espiritual. Por eso no es problema y no está mal que usted le diga al sacerdote Padre. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Para que usted se dé cuenta que ustedes y yo podemos llamar a los sacerdotes padres espirituales y no hay problema. El problema lo colocan los protestantes, pero no la Biblia. Oigan bien, 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, escuchen. No os escribo como a hijos míos queridos. ¿Pablo es papá suyo? ¿Pablo es papá mío? No, pero escribió algo. Escúchelo de nuevo. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. San Pablo dice que ustedes y yo, a los que nos escribió la carta a los Corintios, somos sus hijos. Pregunto, ¿usted es hijo carnal de San Pablo? Y entonces, ¿por qué Pablo dice que somos sus hijos? Porque Él es nuestro Padre espiritual. Si Él nos dice hijos, ¿no somos sus padres? Si Él nos dice hijos, ¿no Él es nuestro Padre? ¿Pero es Dios? No. No les escribo esto para amonestarlo, pero lo hago para amonestarlo como hijos queridos. Oigan. Pues, aunque como cristianos hayáis tenido 10,000 pedagogos, como cristianos han tenido muchos pedagogos, maestros, doctores, no tenéis muchos padres. No tenemos muchos padres. No tenemos muchos padres. Entonces San Pablo sí nos enseña que tenemos padres, tenemos sacerdotes, tenemos papá, el que nos creó, el que nos engendró, y tenemos un Padre que es Dios. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Los protestantes se confunden y dicen, no llamen a nadie sobre la tierra Padre. Y entonces a los curas tampoco hay que llamarlos padres. San Pablo dice que Él engendró un hijo. Y San Pablo dice que estas escrituras que nos dan son para nosotros que somos sus hijos. ¿Y está mal? No, no está mal. Oigan. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Repítalo. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. A través del Evangelio, a través de la palabra, San Pablo nos engendró para Cristo Jesús. San Pablo nos engendró para el Señor. El sacerdote engendra hijos a través del bautizo. El sacerdote engendra hijos a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y hace mal? No, no hace mal. Cuando la palabra de Dios dice no llames a nadie padre, significa no le quites el lugar de padre a Dios. No te creas el creador, el dueño de todo, no lo hagas. Que esta palabra nos ayude a comprender que ustedes y yo tenemos un Padre celestial y ese Padre es Dios. Tenemos un Padre terreno. Usted sabe cómo se llama su papá. Nuestro padre se llama Gerardo Marco Antonio Galvi, nuestra madre María Zenaida. Y tenemos un padre, un sacerdote, y no está mal que le digamos padre. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Benjamín, Jesús Benjamín se llama, el padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten.